Muchas gracias, pues si no estaba nerviosa ya me pusieron, ¿eh? La verdad es que un placer tenerlos a los dos aquí. Mi querido Javier Fajardo, tú sabes que el aprecio es mutuo, que te quiero muchísimo y que bueno, mira cuántas vueltas da la vida que ahora estamos aquí hablando de otro tema que seguramente a la gente le va a encantar porque pues digo, es apasionante de cualquier manera, pero creo que sobre todo esto de que conozcan todas las actualidades que hay con estos minerales y con la vitamina D, que déjenme adelantarles que también les voy a platicar de eso, les va a encantar y pues bueno, Javier, es para mí un honor que estés aquí conectado y te mando un abrazo muy fuerte hasta Colombia, ya cuento el tiempo para que pueda estar por allá otra vez físicamente. Y Javier Morales, también encantada de poder trabajar contigo de la mano en esta gira, me siento muy honrada de que estén los dos aquí y pues bueno, voy a dar lo mejor de mí para toda la familia Usana y para nuestros invitados, esperando que por supuesto sea comprensible. Voy a hacer mi mayor esfuerzo en no clavarme en las terminologías y en hacérselos muy didáctico y pues que lo disfruten. Muchas gracias, Jania. Te dejamos. Aquí nos vemos. Pues bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues hoy es noche de aprender acerca de algunos minerales muy importantes para nuestro cuerpo. Déjenme decirles que no son los únicos y por supuesto no son los únicos importantes, pero bueno, sí que son pues algunos de los minerales que tal vez conocemos funciones muy generales, pero que hoy se van a dar cuenta de la cantidad de efectos que tienen en nuestro sistema y por qué es tan importante que garanticemos que las cantidades que consumimos sean óptimas. Vamos a empezar con un poquito de introducción, sobre todo porque yo sé que a mucha gente le hace ruido el tema de la suplementación. Yo sé que muchos de mis colegas médicos y nutriólogos pues desafortunadamente fueron educados en las carreras con este concepto de que la suplementación no es necesaria o que la suplementación es orina cara o que pues no necesitas si comes bien, pero bueno, pues hoy vamos a aprender que no es forzosamente cierto eso que nos enseñaron en la escuela y les voy a poner evidencia para aquellos que quieran adentrarse mucho más en los temas. Todas las diapositivas vienen referenciadas con información científica de calidad, que esto no es algo que nos inventamos nosotros, es algo que está 100% confirmado y que déjenme darles un punto de vista muy personal, pero creo que es importante que lo consideren como una reflexión. Tristemente, la medicina convencional que nosotros aprendemos en la escuela es una medicina enfocada a diagnosticar enfermedades y a prescribir un tratamiento farmacológico para ellas. Quiere decir que pues nos enseñan literalmente a prescribir medicamentos. En mi opinión, esa no es la salud. Eso no es un abordaje realmente ético, un abordaje realmente idóneo. ¿Por qué? Porque la salud, la base de la salud, se encuentra sobre todo en tener un estilo de vida saludable. Y gran parte de ese estilo de vida tiene que ver con la nutrición. Evidentemente yo soy una apasionada de la nutrición y considero que es quizá lo más importante. ¿Por qué? Porque todas nuestras células funcionan con materia prima para poder hacer sus funciones. Y resulta ser que esa materia prima son los nutrientes, no los medicamentos, no la cafeína, no los ansiolíticos, no los antibióticos, son los nutrientes y entre ellos, obviamente, las vitaminas y los minerales son muy importantes. Entonces, si nosotros como médicos supiéramos realmente todo lo que hay que dar de materia prima en las cantidades óptimas, con el balance ideal, yo estoy segura que no tendríamos las prevalencias de enfermedades que tenemos, por lo menos aquí en México, donde 7 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso u obesidad y la gente se muere de diabetes y enfermedades cardiovasculares que son prevenibles o en el peor de los casos son controlables. Pero para que se pueda controlar una enfermedad o para que se pueda prevenir, la célula tiene que tener todo lo que necesita para hacerlo, no medicamentos, nutrientes otra vez. Y pues con mis queridos colegas nutriólogos que les dicen que con comer bien es suficiente, pues creo que podemos todos reflexionar que 7 de cada 10 mexicanos no comen bien. Entonces, evidentemente hay carencias, evidentemente hay necesidades muy importantes en la población adulta, también en los niños, pero hoy me voy a enfocar pues un poco más a hablar de los adultos, que es mi área de expertise. Y pues bueno, espero que después de esta charla al menos les entre la reflexión de que seamos proactivos en buscar una mejor nutrición en lugar de solo estar pues utilizando fármacos que no corrigen nada, que no curan nada y que simplemente están tapando hoyos por encimita, pero no se van realmente a la raíz.
Y ya hablando en materia del tema nutricional, bueno, pues muy importante que sepamos que el contenido mineral de la tierra, del suelo donde cultivamos los alimentos, ya no tiene la calidad nutricional que tenía hace 50 años. Y este estudio que está referenciado en esta diapositiva justamente demuestra cómo al comparar 20 frutas y algunas verduras con 50 años de diferencia, se ha podido demostrar que el contenido de calcio en los vegetales ha disminuido un 80%. Y además hay una disminución significativa también del magnesio, que es otro de los minerales de los que platicaremos hoy, tanto en vegetales como en frutas, y la pérdida de otros nutrientes, ¿no? Como el sodio, el hierro, el cobre, el potasio. Y fíjense cómo algunos nutrientes han disminuido a menos de una quinta parte del nivel inicial. Esto quiere decir que pues las frutas o los vegetales que nuestros abuelos consumían o que quizá nuestros papás consumían, ya no tienen hoy en día la misma calidad. Y nosotros pues comemos una manzana o una zanahoria que se ve bonita por fuera, pero que realmente por dentro no tiene los nutrientes que debería de tener. ¿A qué se deben estos cambios en el subsuelo? ¿A qué se deben estas pérdidas en la tierra? Pues bueno, aquí ha habido todo un cambio tanto en la importación y exportación de semillas, que bueno, yo creo que todos somos conscientes de que hoy, pues esos alimentos que solían ser de temporada, pues hoy ya los puedes encontrar casi que cualquier mes del año, o que incluso puedes tener productos que no eran típicos de México, ¿no? O al revés, en otros países se llevan semillas de México y pues hoy en día podemos comer una gran variedad de nutrientes que no son de nuestra propia tierra y obviamente han cambiado también los procesos de almacenaje, de maduración de alimentos. Ahora los cultivos ya no se hacen solamente en la tierra, sino que se usan muchos invernaderos y estos invernaderos ya ni tierra contienen, ¿no? Se ponen mezclas artificiales, evidentemente con químicos y con muchos procesos artificiales que pues no son lo más óptimo para nutrir a las semillas, ¿no? En los años 30 se utilizaban estiércol y composta como medio de cultivo y pues hoy en día sabemos que además de esto, si en el mejor de los casos que todavía se utilice, pues se les agregan fertilizantes, se les agregan agroquímicos y peor aún, la maquinaria con la que hacemos el arado. Antes era la mano del hombre con sus pequeños utensilios, hoy en día son máquinas pesadísimas que no solamente lesionan como tal el suelo y aplastan por ahí todo lo que habría en un ecosistema natural de la tierra, sino que también al tener este paso tan pesado de esta maquinaria, se afecta la estructura, se afecta la química, se afecta la ecología, cambia el pH y por supuesto que ya los niveles de minerales están completamente descompensados, además de que se van quedando por ahí residuos de pesticidas y pues ya no tenemos ese medio de cultivo idóneo, nutritivo del que quisiéramos tener. En este mismo estudio, pues fíjense, hasta abajo les puse en una tablita marcado en rojo cuáles son algunos de los nutrientes que más se ha demostrado que han disminuido en esta tierra, ¿no? Entonces, alarmante las proteínas, porque las proteínas son uno de los nutrientes más importantes que necesitamos para todas las funciones, pero vean nuevamente cómo el calcio, el fósforo, el hierro, algunas vitaminas, todo ha estado afectándose cada vez más temas de calentamiento global, que bueno, hoy en día no podemos cerrar los ojos y decir que no existe o que es un mito, sabemos perfectamente que es una realidad. Y bueno, cuántas tierras pasan semanas, meses en sequía y cuántas otras al extremo opuesto están inundadas todo el tiempo y pues por lo tanto todo esto ha afectado el contenido de estos minerales. Hay un libro muy interesante que les pongo aquí en pantalla, en donde también se evidencia la pérdida del contenido de nutrientes y vean cómo tanto el calcio como el magnesio siempre están presentes y de esta diapo pongan mucha atención hasta la derecha en amarillo, el magnesio. O sea, prácticamente el 85% del magnesio se perdió, que es una cifra súper alarmante. Y ahorita que les platique todo lo que hace el magnesio en el cuerpo, van a entender muchas de las enfermedades que se están manifestando hoy en día. Además, hay otra consideración, ¿no? Por una parte, el suelo ya no tiene los nutrientes que necesitamos y por lo tanto los alimentos no nos proveen de estos nutrientes de una forma eficiente. Y por el otro lado, aparte,
la gente pues ha decidido cambiar su alimentación, ¿no? Simplemente les decía, 7 de cada 10 mexicanos que padecen sobrepeso u obesidad, pues nos queda claro que no es porque coman saludable, ¿verdad? No es porque coman muchas frutas y verduras, no es porque consuman suficientes granos enteros, no. Más bien estamos yéndonos por comida rápida, por comida chatarra, por esta comida típica americana, que pues realmente es una comida muy alta en calorías, pero muy baja en nutrientes y por supuesto muy, muy, muy baja en micronutrientes. Tanto así que vean aquí en esta tablita, ponemos en la gráfica todas las vitaminas y los minerales, bueno, la gran mayoría de ellos, y vean qué porcentaje de adultos, esto es en Estados Unidos, pero no se aleja mucho de la realidad mexicana, no cumplen sus mínimos necesarios de estos nutrientes. Ojo, punto muy importante y por favor tomen nota, existe una definición que es IDR o DRI en inglés, IDR, que es la ingesta diaria recomendada, que ojo, para nada es recomendada. Yo no sé por qué le pusieron ese nombre, pero fíjense, les voy a decir qué significa. Esa ingesta diaria recomendada es la cantidad mínima de un nutriente que tu cuerpo necesita para no manifestar una enfermedad por deficiencia, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú no consumes suficiente vitamina C, lo mínimo que requerimos diario son 60 miligramos para no desarrollar una enfermedad que se llama escorbuto, que es una enfermedad horrible. Los invito, anótenla, escorbuto. Los invito a que cuando termine mi presentación se metan a Google y busquen imágenes de escorbuto y van a ver qué cosa tan terrible. Esa enfermedad se presenta cuando no cubres por lo menos esa ingesta diaria recomendada. Pero eso no quiere decir que sea la dosis óptima para que todo tu metabolismo y todo tu sistema inmunológico y todo tu sistema musculoesquelético y tu sistema nervioso, etcétera, etcétera, funcionen de manera óptima. O sea, otra vez, esta ingesta diaria recomendada para nada es la dosis óptima. Es mucho menos que la dosis óptima, ¿de acuerdo? En términos muy prácticos, y esto gracias a mi querido amigo y colega, el doctor Diego Arenas, que lo explica de una manera fenomenal, esta ingesta diaria recomendada es como el salario mínimo. Es decir, lo mínimo que te voy a pagar para que no te mueras de hambre, pero no es un salario óptimo o no es el salario que nosotros queremos. Entonces, así quiero que se queden con esa imagen y con esa idea de, al hablar de esta ingesta diaria recomendada, en realidad estás hablando del salario mínimo de ese nutriente. Entonces, creo que nadie aquí querría ganar solamente el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te vas a conformar con solo tener esta pequeñita cantidad de nutrientes cuando sabes que no es la dosis óptima? Y bueno, vean, hablando de calcio y magnesio, que son los minerales de los que les voy a platicar hoy, pues prácticamente el 70% de los adultos no cubren el requerimiento óptimo que necesitamos de este nutriente porque ni siquiera cubren el mínimo. Entonces, imagínense lo importante que es ser conscientes de que necesitamos tener más dosis de los nutrientes. Aquí les pongo otra referencia distinta donde también podemos ver claramente qué porcentaje de adultos, tanto hombres como mujeres, no cubren este requerimiento mínimo. Entonces, fíjense en los números. Otra vez, 70 o 80% de los adultos no cubren su requerimiento de calcio y magnesio. Y bueno, vean los otros, ¿no? O sea, otros nutrientes de los que por supuesto en algún chance tendremos oportunidad de platicar también de ellos, pero son cifras alarmantes, que obviamente alguien que se dedica a ver esto diario en consulta, como lo hago yo, pues te das cuenta de todo el efecto negativo y te das cuenta de todas las enfermedades y todas las complicaciones que se asocian a estas deficiencias. Y pues bueno, ahí vamos poco a poco trabajando duro con pláticas como esta para aumentar el nivel de conocimiento, por supuesto, y de reflexión para la población, porque todavía seguimos batallando con colegas que dicen, usted no deje su medicamento y los suplementos no sirven. Entonces, pues estamos luchando contra corriente un poco, pero gracias a Dios cada vez somos más y yo confío plenamente en que cada vez más la ciencia está demostrando tantas cosas que vamos ganando terreno. Piénsenlo simplemente, pues hace muchos años ni siquiera se oía el tema de la suplementación.
Hoy ya cada vez lo escuchas más frecuente y por algo estás aquí conectado y te agradezco que me des la oportunidad de compartir contigo. Y pues seguramente que en los años próximos cada vez va a ser más contundente la necesidad, porque no es un lujo, es una necesidad de nutrir a nuestras células de una forma óptima. Y para poder combinar todo esto que te acabo de decir, tómale foto a esta imagen. Esta imagen es mucho más impactante que todo lo demás que hemos visto. Quiero que se fijen en estas gráficas que se van partiendo por colores, cómo es que buscamos optimizar las dosis de los nutrientes, ¿ok? Entonces, fíjense, el azul más clarito, que es el de hasta abajo, se refiere únicamente al aporte de estos nutrientes a través de los alimentos, solo alimentos. Entonces, particularmente en el magnesio y en el calcio, quiero que veamos cómo apenas con puros alimentos llegamos a un 40-45% del requerimiento. Luego, el azul que sigue es agregando alimentos fortificados, que ustedes seguro han leído etiquetas de algunas cajas de cereal o de lácteos que dicen adicionado con calcio o adicionado con vitaminas, etcétera. Al incluir estos alimentos fortificados, sube un chirris más esa barrita. Pero si además damos algún suplemento, un suplemento general, un multivitamínico mineral que es como muy básico y muy general, que solo se basa en esta ingesta mínima de la que platicamos hace ratito, pues aumenta un chirris más. Pero quiero que vean en negro todavía el área de oportunidad que tenemos. O sea, esa barra negra todavía es que no alcanzas el requerimiento. Entonces, ojo, no es suficiente con solo tomar un suplemento multivitamínico mineral general porque sigue faltando dosis. Entonces tenemos que buscar de una forma más específica y mucho más alta aportar estos dos minerales, bueno, muchos otros nutrientes, pero en particular de esta charla, calcio y magnesio, ¿ok? Vamos a hablar específicamente primero del calcio. El calcio es uno de los minerales más importantes del sistema porque resulta que es el mineral más abundante del cuerpo. Y a la gran mayoría seguro les enseñaron desde chiquitos que son importantes las concentraciones de calcio para mantener los huesos y los dientes sanos. Y efectivamente, una de las funciones del calcio tiene que ver con esta fuerza y estructura de los huesos y dientes, pero el calcio es mucho más que eso. El calcio nos sirve, fíjense bien, para que se puedan señalizar nuestras células, es decir, que se comuniquen unas con otras para evidentemente orquestar todas nuestras reacciones químicas, todas las reacciones fisiológicas y que todo el metabolismo funcione de una forma correcta, ¿ok? También es súper importante para la coagulación. Entonces, que si un día te caes y te cortas, puedas contener ese sangrado y que no te desangres, que no pierdas mucha sangre. Es muy importante para la función del sistema nervioso, o sea, que tu cerebro funcione, que puedas pensar, que puedas conectar a las neuronas con tus músculos para poderte mover, que puedas literalmente mandar señales a todo el sistema que dependen del cerebro, también requieres del calcio de forma específica. También el calcio nos sirve para la contracción y la relajación muscular y es tan importante a nivel muscular que nada más y nada menos que es lo que permite la entrada y salida de la electricidad, digamos, en el corazón para que el corazón pueda funcionar al ritmo que debe de funcionar. Todos sabemos que el corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Y entre esa contracción y relajación tiene que haber una pequeña pausa. O sea, el corazón no está, eso ya sería una taquicardia muy importante. Tienes que tener una pequeña pausa, tuc, 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 para tener una frecuencia cardíaca normal. Esa pausa específicamente depende del calcio. Entonces, casi que estamos vivos, entre otras cosas, por el calcio. Además, también el calcio nos sirve para regular enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son esas moléculas que te permiten convertir una molécula de tu cuerpo en otra, hacer un cambio químico, una literalmente vía metabólica, una reacción metabólica que depende de las enzimas. Entonces, para que eso funcione, también necesitamos calcio. Y además el calcio es un estabilizador de todas las membranas de tus células, o sea, es importante para todo tu sistema, es importante para todas tus células.
Y algo que debes recalcar y que no se te olvide es que no podemos producir el calcio. Tu cuerpo no tiene una máquina interna para producir el calcio y por lo tanto lo tienes que consumir, pero además lo tienes que consumir en cantidades óptimas, porque si solo consumes cantidades mínimas o no lo consumes, ¿de dónde crees que lo va a tomar tu cuerpo para poder hacer todo lo de la diapositiva anterior? Pues del hueso. Y entonces vienen problemas de descalcificación, vienen problemas a nivel dental y peor aún, empiezas a afectar todas estas funciones de las que te platiqué. Entonces se afecta tu cerebro, se afectan tus músculos, se afecta tu corazón por no tener la cantidad óptima a través del consumo, ¿ok? Entonces, quiero que veamos, cuando hablamos de los alimentos más ricos en calcio, si bien hay por ahí algunos vegetales que son ricos en calcio o algunos cereales, quiero que veas la importancia de los alimentos de origen animal: queso, leche, yogurt, pescado, sardinas, salmón. Realmente tienes que tener consciente que los alimentos de origen animal son fuente importante de nutrientes para el cuerpo humano. Si tú voluntariamente eliges no consumirlos porque te quieres hacer vegetariano, porque te quieres hacer vegano, adelante, pero entonces tienes que suplir todos estos nutrientes a través de la suplementación, ¿ok? Y obviamente, pues recalcar otra vez que tienes que tener un consumo óptimo y no nada más quedarte con esa cantidad mínima. ¿Cuál es esa cantidad mínima? Bueno, aquí les traté de señalar con una flechita en azul, sobre todo en mujeres y hombres adultos entre los 19 y 50 años, por lo menos 800 o 1000 miligramos de calcio, ¿ok? Esto es una cifra muy importante. Tienes que consumir diariamente al menos, ojo, al menos 800 a 1000 miligramos de calcio para poder mantener pues estos requerimientos, y obviamente si requieres una dosis óptima, pues va a ser un poquito más a esa cantidad. Y entonces, ¿a quién debemos de suplementar? Pues a cualquier persona que no cubra los requerimientos en la dieta. Y ojo, quiero que piensen en todos los escenarios posibles de por qué una persona no cubriría los requerimientos. Entonces, desde que voluntariamente eligió no consumirlo. Por ejemplo, los veganos no quieren productos de origen animal, ni leche, ni nada, no van a cubrir el calcio. Número 2, personas que intolerantes a la lactosa o a quien les hayan recomendado limitar los lácteos, pues no van a tener una de las principales fuentes de calcio en la dieta, que son los lácteos. Pero también pensemos en todos estos pacientes con sobrepeso, con obesidad, diabéticos, que por supuesto su dieta no es balanceada, que aunque de repente algún día consuman lácteos o algún día consuman salmón, sabemos que su alimentación diaria no es de una calidad nutricional óptima y por eso tienen la enfermedad que tienen. Entonces, ¿qué cantidad de población seguramente no está cubriendo su requerimiento? Pues el 70% en México al menos, que tienen sobrepeso y obesidad y que evidentemente no comen saludable, más súmale los veganos, más súmale los intolerantes a la lactosa. ¿Qué población no está cubriendo su requerimiento de calcio? También hay que suplementar a todas las personas que ya tengan una consecuencia clínica por no tener un consumo adecuado. Personas con osteopenia, que es una falta de calcio, o con osteoporosis, que es no solamente la falta de calcio, sino que además ya tienen una desmineralización evidente en los huesos. Esto muy frecuente en mujeres después de la menopausia, muy frecuente en adultos mayores y obviamente conforme avanza la edad, mucho más alto es riesgo de padecer alguna de estas. Pero también hay que suplementar a aquellas personas que utilizan de forma crónica fármacos esteroides, por ejemplo, la cortisona, ¿ok? Muchos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, enfermedades reumatológicas como artritis, lupus, etcétera, son personas que por largos periodos de tiempo consumen estos medicamentos y estos medicamentos hacen que se genere una deficiencia de calcio. Y por supuesto, cualquier persona que tenga una alteración tanto a nivel gástrico como a nivel intestinal que no permita una adecuada digestión y una adecuada absorción de los alimentos y por ende de estos nutrientes, y que pueden ser pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, pacientes que tengan enfermedad celíaca, incluso pacientes que usan crónicamente fármacos para disminuir la cantidad de ácido.
el utilizar omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ranitidina, es una mala práctica porque es un fármaco que no se debe de consumir por tiempo prolongado, pero estoy segura que gran parte de ustedes ha de conocer al primo de un amigo que lleva años tomando alguno de estos fármacos. Pues bueno, eso afecta la digestión normal y por lo tanto afecta la absorción no solo del calcio, sino de muchos otros nutrientes. Pero no es nomás decir suplementemos calcio y ya, no, hay que saber qué tipo de suplemento de calcio tenemos que buscar para saber cuál es el óptimo y cuál es el ideal para que podamos tener un efecto positivo. Entonces, imagínate, por ejemplo, tenemos estos 4 tipos de calcio primordialmente. Hay muchos, o sea, tenemos muchos tipos de suplementos, pero estos son como los más conocidos, ¿de acuerdo? ¿Qué debes de saber? Si vas a suplementarte con calcio, los 2 primeros, nada más. ¿Por qué? Porque donde te pongo a la derecha el calcio elemental, esto quiere decir que del total de la pastilla, ¿cuánto realmente es calcio? O sea, ¿qué tanto calcio realmente va a aprovechar tu cuerpo? Entonces, el que tiene la concentración más alta es el carbonato de calcio, pero ni siquiera es la mitad, ojo, o sea, no llega ni al 50%, solamente es el 40%. Pero este carbonato de calcio, aunque es el que más calcio elemental tiene, también genera mucha intolerancia gastrointestinal. Entonces, algunas personas que toman suplementos de carbonato de calcio les da gastritis, les da reflujo, les da un poquito de intolerancia. El que no genera síntomas es el citrato de calcio. Ese no da tanta lata a nivel gastrointestinal, pero tiene mucho menos calcio, pero lo bueno es que aunque es poquito, se absorbe muy bien. El problema es que si solo diéramos citrato de calcio, que no da tantos síntomas y que se absorbe bien, tendría que ser una pastillotototota o muchas pastillas al día para que le vayas sumando de 20 en 20% y logres juntar el 100% de lo que necesitas. Entonces, realmente una buena opción para un suplemento de calcio es un suplemento que contenga una combinación de estos 2 primeros. Por una parte, das carbonato de calcio, que es lo que más calcio elemental tiene, pero lo combinas con el citrato de calcio para que no te dé tanta intolerancia gastrointestinal y que no tenga que ser tampoco demasiada dosis. Entonces, algo óptimo es tomar una combinación de los 2 primeros. De plano, los últimos 2, pues imagínate cuántas pastillas te tendrías que tomar si apenas llegan al 10%. Entonces, eso definitivamente no. Así que lee tu suplemento de calcio para que veas cuál de estos contiene y repito, lo ideal es que contenga una combinación de los primeros 2. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si una persona necesita consumir 500 miligramos de calcio elemental, que ojo, esa es la dosis tope de absorción en una toma. De nada sirve que tú tomes 1 gramo de calcio elemental porque solamente vas a poder absorber 500 miligramos por toma, no quiere decir en todo el día, ¿ok? Por toma. Entonces, si quieres 1 gramo, te tienes que tomar 500 en la mañana y 500 en la noche, porque no puede tu cuerpo absorber más de 500, ¿de acuerdo? Pero entonces, si utilizo carbonato de calcio, que solo tiene 40% de calcio elemental, entonces tendríamos que consumir 1250 miligramos de carbonato de calcio para que el 40% sea calcio elemental. No se estresen si no cacharon ahorita la regla de 3, nada más recuerden que lean bien el calcio elemental, no el gramaje de la tableta, sino la etiqueta donde diga el calcio elemental. Y obviamente, pues para evaluar un buen suplemento, necesitamos saber que es un suplemento puro, quiere decir que sean formas químicas que tu cuerpo puede aprovechar, o sea, que no sean demasiado artificiales, ¿ok? Que tengan potencia, eso quiere decir que lo que dice la tableta realmente lo contenga y que realmente se absorba, que eso es biodisponibilidad, porque obviamente te pueden vender una forma química que no se absorba, y entonces sí, la tableta dice 100 miligramos, pero no absorbiste nada, entonces tiene que ser potente y biodisponible. Obviamente que se pueda desintegrar y que obviamente la puedas integrar a tu sistema, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? Busquemos cuáles son las certificaciones mundiales que apoyan que un suplemento realmente cumple con los criterios de calidad. Tenemos, por ejemplo, la USP, que es la US Pharmacopeal Convention, que es muy importante.
Consumers Lab, que es una de las páginas más grandes y más reconocidas a nivel internacional que evalúa la calidad de los suplementos, o también el NSF International, y por supuesto, pues de preferencia que la empresa que manufacture estos suplementos sea una empresa de grado farmacéutico como lo es USANA. También es muy importante que tengas buena tolerancia. Ya te había dicho que el citrato de calcio, que el carbonato de calcio es la forma química que más calcio contiene, pero que genera mucha intolerancia gastrointestinal. Entonces, pues tú sabrás si te avientas a tomar puro carbonato, pero que al rato andes con gases, estreñimiento, inflamación. Entonces, la tolerancia también es importante porque luego por los síntomas negativos no te tomas las dosis que te corresponden, ¿ok? Y nota al margen, para las personas mayores de 50 años o aquellos que toman inhibidores de la producción de ácido en el estómago o que tienen problemas intestinales, siempre, siempre, siempre asegúrense de que el suplemento contenga citrato de calcio, que es el que mejor se absorbe. Entonces, ¿a quién nos ayuda suplementar con calcio? Bueno, todo lo que ya habíamos platicado hace ratito, pero además fíjense qué otros efectos positivos tiene. Mejora la osteopenia y la osteoporosis, disminuye el riesgo de cáncer colorectal, nos ayuda también a manejar los síntomas premenstruales, regula el peso corporal y disminuye el riesgo de hipertensión y preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad en donde las mujeres embarazadas, casi al final del embarazo, desarrollan hipertensión. Entonces, pues, ¿qué tanto podríamos apoyar a muchos pacientes a través de una buena nutrición, a través de una buena suplementación, en lugar de estar utilizando solamente medicamentos, que por supuesto todos los medicamentos tienen efectos secundarios negativos, ¿no? Y aparte de todo esto, de lo bueno clínicamente, también es importante considerar los costos de atención y sobre todo en un país como el nuestro, donde desafortunadamente los servicios de salud pública no son de lo más top que digamos y que obviamente el presupuesto pues está yendo por pura enfermedad en lugar de que lo podamos invertir en prevención. Vean qué cantidad de eventos de fracturas se han podido prevenir con una buena suplementación de calcio y vitamina D. 1.200.000 eventos anuales se pueden prevenir con una buena suplementación. Y ojo los costos, fíjense, ¿cuánto se puede ahorrar? Aquí les estoy poniendo un acumulado de 2013 a 2020. ¿Cuántos billones de dólares se pueden ahorrar invirtiendo en una buena suplementación? Hay una frase que a mí me encanta y que espero se les quede grabada: más vale invertir en nutrición que gastar en enfermedad, porque a final de cuentas sale más caro, porque no solamente es el medicamento, es el día de hospital, es los estudios clínicos, las radiografías, las cuidadoras, porque pues la gran mayoría de los pacientes que sufren osteopenia y osteoporosis son pacientes adultos mayores, que luego hasta quedan con secuelas que ya no les permite ser autosuficientes y entonces necesitan una enfermera 24 horas, necesitan gente que les esté cuidando todo el día. Entonces, ¿cuánto vas a invertir en gastar? Entonces, cuando alguien me dice a mí, ay, doctora, es que ese suplemento está muy caro, le digo, ¿caro comparado con qué? O sea, sí, si lo compara con el que venden en el súper, que obviamente no es de grado farmacéutico, pues bueno, sí es más alto el costo. Pero si lo comparas con las medicinas, la consulta del médico, todas las terapias de rehabilitación, etcétera, para nada. Entonces, insisto, invierte en prevención, invierte en nutrición y no gastes en enfermedad, no gastes en medicamentos. ¿Cuál sería la dosis ideal? Pues bueno, de entrada, por lo menos 1 gramo de calcio con 800 unidades de vitamina D, que al final les voy a platicar un poco más de ello, pero con esto ve todo lo que se puede ahorrar en costos. Entonces, queda claro que es muy importante el calcio para muchas cosas y que, por supuesto, no podemos quedarnos únicamente con la dosis mínima. Pero ahora viene todo un show que les voy a platicar, que es el tema del magnesio. Resulta que en nuestro cuerpo todo funciona en equilibrio. Para que tú tengas salud, tienes que tener todo en equilibrio en tu cuerpo. La cantidad de minerales, la cantidad de vitaminas, las cargas eléctricas, el balance entre el intra y el extracelular, la carga de líquidos dentro y fuera de las células, todo tiene que estar en equilibrio. De hecho, la definición de salud
tal cual es la homeostasis del cuerpo. Homeostasis quiere decir equilibrio. Entonces, tú tienes que tener igual número de minerales, igual número de cargas de estos minerales dentro y fuera de la célula para permitir que todo funcione de manera óptima. Y entonces, así como el calcio te decía que es el mineral más abundante, el calcio es el mineral más importante afuera de las células. Y en la contraparte, dentro de las células, el mineral más importante es el magnesio. Entonces, el calcio y el magnesio se regulan de una forma muy directa para poder mantener este equilibrio tanto dentro como fuera de las células. Entonces, fíjate bien lo que te voy a compartir, porque esto es uno de las razones más importantes de por qué hay tantas alteraciones a nivel de calcio y magnesio. El calcio durante muchos años, pues hemos sabido que es importante y pues tus abuelitos te decían que tomaras leche para que tus dientes y huesos estuvieran fuertes y obviamente se han tomado muchas medidas preventivas en la industria de alimentos y obviamente apoyados por programas de salud pública en donde obligan a la industria de alimentos que por lo menos la canasta básica esté adicionada con calcio, porque el calcio es muy importante para los huesos y el crecimiento. Pero te pregunto y reflexiona, ¿cuántas veces has escuchado que los alimentos estén fortificados con magnesio? Es más, ¿tienes idea qué alimentos tienen magnesio? Como que es algo que, pues a menos que te dediques a esto, como que nadie sabe y nadie sabe que el magnesio existe, o si sabes que existe ni sabes para qué sirve, pero sí le das importancia al calcio, pero nadie le da importancia al magnesio. Entonces, ¿qué crees que sucede? Que el aumento en el consumo de calcio o el solo suplementar calcio para los huesos o solo dar calcio en los lácteos o solo darle importancia al calcio hace que se genere un desbalance en ese equilibrio que tenemos que mantener entre calcio y magnesio. Y entonces, como tengo demasiado calcio afuera de las células, tengo que sacar magnesio de las células para poderle compensar un poquito. Pero entonces, ¿qué crees? Que te quedas corto de magnesio adentro de las células. Espero que esto haya quedado súper comprensible. Si pueden por ahí, Javier, a echarme un sí si me ponen por ahí que sí le entendimos, pero quiero que entendamos que el consumo tan frecuente y tan constante y la promoción del calcio y calcio y calcio está haciendo que nuestras células se queden muy cortas de magnesio. Y nada más y nada menos que el magnesio es el mineral más importante para más de 300 reacciones que deben suceder dentro de tu célula. Entonces, si no tienes magnesio dentro de la célula, ¿cómo quieres llevar a cabo estas 300 funciones tan importantes? Dentro de esas funciones tan importantes, la más de todas es la salud de las mitocondrias, porque resulta que las mitocondrias son esa parte de la célula donde se produce la energía y los seres humanos dependemos de la energía para poder hacer todo, respirar, pensar, que tu corazón lata, que tus riñones filtren, que tu intestino se mueva, que el páncreas produzca insulina, todo depende de la energía. Y si tú tienes poco magnesio adentro de tus células, ¿qué crees? No puedes producir energía de una forma eficiente. Además, el magnesio también es importante para sintetizar proteínas. Y ojo, proteínas no nada más es músculo. Proteínas es enzimas, hormonas, neurotransmisores, todo lo que tu cuerpo necesita para comunicarse y para llevar a cabo las funciones metabólicas depende de las proteínas. Si no tienes suficiente magnesio, no puedes producir proteínas. ¿Cuántas personas que ahora padecen depresión y ansiedad es porque realmente tanto es el estrés, que sí, sin duda ahorita y cuarentena peor, pero también porque les falta magnesio y entonces no pueden producir neurotransmisores? ¿O cuántas personas que tienen hipotiroidismo realmente es porque tienen una enfermedad autoinmune o porque más bien no tienen suficiente proteína, no tienen suficiente magnesio, no pueden producir hormonas tiroideas? Y si les sigo, no acabo, pero pensemos, ¿cuántos pacientes están siendo tratados con hormonas y químicos y fármacos que a lo mejor con que le empezaras con dar una buena dieta y optimizar la cantidad de nutrientes sería más que suficiente, o por lo menos que no necesites tantas dosis de medicamentos? Y si no estaban conformes, el magnesio es fundamental para la síntesis y reparación del material genético, o sea,
todo otra vez en el sistema. Y además nos sirve para reciclar y producir de forma eficiente el glutatión, que es un antioxidante que producimos los seres humanos y que obviamente nos defiende del estrés oxidativo. Esta imagen ya sé que está en inglés, pero bueno, es una imagen que me fascina compartir, sobre todo si hay aquí colegas que están más inmiscuidos en el arte de la nutrición y la medicina. ¿Cuántos efectos positivos tiene el magnesio solamente hablando del tema cardiovascular? ¿Cómo el magnesio previene enfermedades cardiovasculares por todos los efectos que tiene? Entonces, fíjate, tiene propiedades antiarrítmicas, tiene propiedades antiplaquetarias y por lo tanto disminuye el riesgo de coágulos y de trombos, que son los que tapan las arterias. También es indispensable para el metabolismo de la glucosa y la insulina, por lo tanto también es muy importante para las personas con diabetes, con resistencia a la insulina. También nos sirve para todas las reacciones mitocondriales, como ya les había dicho, nos ayuda a tener una salud de la pared de los vasos que se llama endotelio, tiene efectos antihipertensivos y tiene efectos antiinflamatorios. O sea, para toda la salud cardiovascular, el magnesio es súper importante. ¿A cuántas personas conoces que toman medicinas para la presión, que toman diuréticos, que toman antihipertensivos, que toman antiarrítmicos, bla, bla, bla? ¿Y cuántos de ellos toman magnesio? Desafortunadamente casi ninguno. Otras funciones del magnesio, también nos ayuda a señalizar entre las células, nos ayuda a la transmisión nerviosa, otra vez sistema nervioso, conducción neuromuscular para que puedas contraer tus músculos, que te puedas desplazar, muy importante para el sistema inmunológico y muy importante para la función de la vitamina D. ¿Cuál es la dosis mínima que requerimos de magnesio todos los días? Pues igual aquí les señalé más o menos entre unos 300 a 420 miligramos al día. Entonces, pues checa tu suplemento de calcio, cuánto magnesio contiene, porque seguramente no va a traer a menos que tomes el de Usana, por supuesto, y checa cuántos alimentos fortificados con magnesio consumes, que pues yo creo que tampoco ninguno. Entonces, ¿cuánta probabilidad tienes de que tus células no contengan suficiente magnesio? ¿Ok? Ahora, lo peor del caso es que la evaluación del magnesio es muy difícil porque ya les decía que donde lo necesitamos es adentro de las células. Entonces, si tú mides el magnesio en la sangre, que es como se mide normalmente, se piden electrolitos en sangre o electrolitos séricos, ahí estás midiendo la cantidad de magnesio afuera de las células. Ahí no te sirve porque ahí va a estar bien. ¿Dónde tienes el problema? Adentro. A ver cómo lo vas a medir adentro. Pues no es algo fácil de realizar en una consulta o en un laboratorio. Esto se hace en investigación, en animales y en experimentos, pero es muy difícil poderlo medir de una forma eficiente como para poder tener la evidencia. Entonces, tenemos que guiarnos por la clínica, tenemos que guiarnos por un interrogatorio donde sabemos que no estamos consumiendo suficiente magnesio o que estamos consumiendo demasiado calcio. Y bueno, pues lo triste es que la deficiencia no es tan común a manera de expresarse fácilmente. O sea, como que no hay un síntoma que digas, yo creo que te falta tantito magnesio. Porque realmente cuando te falta poquito, pues tu cuerpo compensa, ya te dije, lo extraes de donde lo tienes, en los huesos, en los depósitos, pero cuando ya tienes una manifestación severa, o sea que ya la deficiencia de magnesio está muy cañón, fíjate cómo se puede manifestar del lado derecho en esta diapositiva. Entonces, náusea y vómito, o sea, es uno de los síntomas más comunes en la consulta de un gastroenterólogo. Pues me pregunto qué porcentaje de gastroenterólogos darán magnesio para ver si eso es suficiente o más bien te zambuten omeprazol y todos los medicamentos que ya conocemos. O cuántos pacientes lo manifiestan con convulsiones. Y entonces te vas con el neurólogo y pues el neurólogo no te va a dar magnesio de primera entrada probablemente, te va a dar un medicamento anticonvulsivo, que son aparte los que peores efectos secundarios tienen. O un espasmo coronario, pues te van a meter a un cateterismo, o sea, piensen que obviamente estos síntomas, pues la gente no piensa, ay, falta magnesio, no, te dan con todo, ¿no? Te meten la maquinaria pesada y qué tal que era nomás el magnesio. Pero bueno, insisto, nuevamente, no culpo a mis colegas, desafortunadamente a los médicos no nos enseñaron nutrición en la carrera, nos dan una mini embarrada ahí, yo creo que la mayoría de los médicos no saben todo esto de lo que les estoy platicando, a menos que, como yo, te pones a estudiar años a este respecto.
Y bueno, pues a nuestros nutriólogos, aunque sí más o menos les enseñaron un poquito más, pues también estoy segura que muchas de estas cosas no las vieron en la escuela. ¿Cuáles son las causas de déficit de magnesio? Trastornos gastrointestinales, o sea, ¿cuánta gente conoces que tiene gastritis, colitis, reflujo? O sea, todo mundo padece alguna de estas consideraciones, ¿no? Trastornos del riñón, alcoholismo crónico, adultos mayores, que no comas lo suficiente, que yo creo que esa es una de las causas más importantes. La mala dieta, ¿no? Nos queda claro que es muy difícil comer saludable todos los días porque no tenemos la información suficiente y pues porque con el estrés, a nadie prefiere calmarse el estrés con lechuga y ensalada, sino que preferimos carbohidratos, ¿cierto? Baja ingestas de proteína, trastornos hormonales, sobre todo relacionados con la paratiroides, que es una glándula que regula directamente el calcio y el magnesio, además del fósforo, el agotamiento del fósforo, problemas de aldosteronismo primario y obviamente el consumo crónico de inhibidores de bomba de protones, que son el omeprazol y todo esto que ya habíamos platicado. Entonces, ¿a quién tenemos que suplementar con magnesio? Pues a todas las personas que tengan una ingesta deficiente. Ya pusimos muchos ejemplos hace ratito con el calcio, pero también a todos aquellos que padezcan diarrea crónica o problemas de absorción, que tengan resecciones del intestino, sobre todo de una parte específica del intestino delgado, que es el ilion. Todos los pacientes con resistencia a la insulina o con diabetes, ya les había dicho que el calcio es indispensable para el metabolismo de la glucosa y la insulina, pacientes con ovario poliquístico, pacientes con alcoholismo, adultos mayores, personas que padezcan migraña, personas con osteoporosis, porque el magnesio también es muy importante para la salud de los huesos, y cualquier persona con riesgo cardiovascular. O sea, todos los adultos, ¿no? O sea, creo que sabemos que si no tienes una, tienes otra de estas que vienen en pantalla. Y también hay muchísimas sales de magnesio, hay muchos tipos de magnesio, pero quiero que pongamos especial atención a los 4 de hasta arriba, que son los que tienen una mejor absorción, ¿de acuerdo? Y los de hasta abajo, aunque no se absorben tan bien, tienen un efecto secundario que es aumentar la motilidad intestinal, quiere decir que pueden producir diarrea. Entonces, pues alguna persona que a lo mejor esté un poquito estreñida, pues le puedes recomendar alguno de estos que seguramente han escuchado de la leche de magnesia. Bueno, pues eso es porque tiene algunas de las de abajo. Pero los que mejor se absorben, repito, son los de hasta arriba, ¿ok? Ahora, esto que les decía, el equilibrio que tiene que haber entre el calcio y el magnesio es muy importante. Repito, tienes que tener un equilibrio entre los dos porque uno es el más importante fuera de la célula y el otro es el más importante dentro de la célula. Entonces, como los alimentos ya son muy ricos en calcio, ¿ok? Debes de promover mayor consumo de magnesio para que no se genere esta deficiencia tan importante. Normalmente la relación que debe de haber entre uno y otro es de 2:1, 2 de calcio por 1 de magnesio. Pero como ya consume suficiente calcio en los alimentos, entonces cuando hablamos de suplemento, lo mejor es mantener una relación 1:1, un calcio por un magnesio, porque así el otro de calcio ya lo estás cubriendo con la alimentación. Entonces, una relación en suplementos de 1:1 por 100 miligramos de calcio, 100 miligramos de magnesio es un súper buen suplemento porque el excedente de calcio que requerimos, ya sabes que en la dieta es mucho más fácil consumirlo. Entonces, ¿qué consecuencias clínicas tiene el déficit de magnesio? Baja producción de energía, impide el equilibrio del calcio y la vitamina D, hay alteraciones de la paratiroides que está al ladito de la tiroides y que es esa glandulita que te decía que regula el metabolismo de estos minerales, puede haber inflamación, hay alteración de la función de la insulina y por lo tanto diabetes y evidentemente alteraciones del metabolismo de la glucosa. Y esto se puede manifestar como espasmos musculares, calambres, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes. Dime, de cada 10 personas adultas que conoces, ¿cuántas padecen una de las anteriores? Me atrevo a decir que el 70% o más de las personas adultas que conoces tienen una de estas. Ayúdales con magnesio.
en un equilibrio con calcio, por supuesto. Entonces, pues aquí les comparto algunos artículos para los interesados en este tema ya más a detalle. La evidencia de cómo la suplementación con magnesio nos ayuda a mejorar los niveles de glucosa en ayuno, por lo tanto, muy útil para diabéticos. También nos ayuda a disminuir los niveles de PCR, que es una proteína de inflamación. Entonces, cualquier enfermedad con inflamación, o sea, todas, cualquier enfermedad con inflamación se beneficia de suplemento de magnesio, pero también ayuda a disminuir las calcificaciones en los pacientes con enfermedad renal. Todos los pacientes con falla renal se benefician de este metabolismo óptimo del magnesio y también ayuda a mejorar la función del hígado para personas que tienen problemas hepáticos. O sea, ayuda a todo. Pues nada más y nada menos te estoy contando que sirve para 300 reacciones dentro de la célula que son indispensables para el metabolismo. Entonces, si le agregamos, aparte de la suplementación de calcio y vitamina D, un chirris de magnesio, mira cuántos otros billones de dólares se pueden evitar gastar, ¿no? Y la cantidad de eventos que puedes evitar solamente por dar, aparte del calcio y la vitamina D, 100 miligramos adicionales de magnesio. Entonces, esta combinación de calcio, magnesio y vitamina D resulta ser tan útil para tantas cosas que todos deberíamos de estar promoviendo su consumo. Y para terminar, les voy a platicar de la vitamina D, que es mi vitamina favorita, que yo realmente le llamo hormona D por la cantidad de funciones que tiene esta vitamina. ¿Y qué creen? Que esta sí se puede medir en sangre para que sepas qué tan deficiente la tienes y que puedas optimizar la dosis de suplementos que necesitas. Así que tengan lista la cámara para que tomen foto cuando llegues a diapo. Esta vitamina D la absorbemos en el intestino delgado cuando viene de los alimentos, pero también la podemos producir en el cuerpo. Es una vitamina que sí se puede producir, pero para activarse necesita de la exposición solar. Entonces, ojo, la causa más común de deficiencia de vitamina D es la falta de exposición solar. Idealmente necesitaríamos exponernos todos los días por lo menos 15 o 20 minutos al sol, pero con por lo menos el 40% de la superficie corporal expuesta. O sea, no vale con pantalón y camisa larga y no vale las mujeres con bloqueador en la cara para evitar las manchas. O sea, no te estás exponiendo. Necesitas estar en shorts, necesitas estar con tirantes y sin bloqueador 15 a 20 minutos, y eso no da cáncer, ni se estresen. O sea, es una exposición corta y que además es necesaria. Pero pensemos cuántas veces, pues por temas de trabajo, por temas de escuela, por temas de lo que quieran, pues te vas a las 7 de la mañana de tu casa y regresas a las 7 de la noche, ya no alcanzaste sol, entonces no te expones. Y evidentemente el estilo de vida más común de las personas que trabajan por lo menos en oficinas o empresas con horarios laborales, pues no están expuestos al sol, ¿no? Y no es como que te vas a tu oficina y te pones ahí en la ventana y te encueras, ¿verdad? Para que te expongas. Entonces, pues desafortunadamente esa es la causa más frecuente de la deficiencia y pues representa nada más y nada menos que más del 70% de la población adulta. Y eso considerando personas sanas por lo demás. Pero si tú eres una persona con sobrepeso, obesidad o enfermedades crónico-degenerativas, me atrevo a decir que vas a tener deficiencia casi 100%. O sea, el 100% de las personas que tienen sobrepeso, obesidad o diabetes, enfermedades crónicas, tienen algún grado de deficiencia. Y por lo menos el 80 o 70% tienen una deficiencia severa. Y resulta que esta vitamina D sirve para todo. Ahorita te voy a enseñar. Pero bueno, retomando un poquito. Para que esta vitamina D se active, necesita la exposición solar como primera activación. Pero luego necesita una segunda activación que es en el riñón, ¿ok? Entonces, para que realmente tengas una función óptima de la vitamina D, hay que exponerse al sol y hay que tener un riñón funcionando. Si no, tienes que tomar suplementos. Entonces, ¿cómo hay que tomar el suplemento? Ojo, si tu función del riñón es conservada, o sea, si sí funciona tu riñón, la forma preferente para tomar un suplemento de vitamina D es colecalciferol. Así se llama, colecalciferol. ¿Por qué?
porque es la forma que ya sufrió la primera activación, o sea, ya no necesitas el sol. Ya tomando colecalciferol no necesitas del sol. Y solamente si tu riñón no funciona, si tienes falla renal, entonces tienes que tomar calcitriol. ¿Por qué? Porque el calcitriol es la forma activa del riñón, pero no se absorbe tan bien a nivel del intestino. O sea, si tú la tomas en una pastilla, no se absorbe de manera eficiente tanto como el colecalciferol. Y para colmo, ¿cuál creen que es la forma química que dan en el seguro? Pues la que no se absorbe bien, ¿no? Pero bueno, así las cosas en nuestro país. Entonces, preferentemente tomar colecalciferol. Algunas de las funciones de la vitamina D apoya el desarrollo y mantenimiento de los huesos y dientes porque de ella depende que se fije bien el calcio y toda la función del calcio. Pero nos sirve nada más y nada menos que para regular el crecimiento y la replicación de las células. O sea, que todas tus células estén en recambio constante para estar sanas, para estar nuevas, para estar eficientes. También de la vitamina D depende en gran medida mucho del sistema inmunológico y del sistema neuromuscular. También la función de los vasos sanguíneos del endotelio y también tiene un efecto tanto antiinflamatorio como antioxidante. ¿Cuáles son las fuentes alimenticias más frecuentes? Las que ves en pantalla, pero recuerda que para que la puedas aprovechar, tienes que exponerte al sol. No es suficiente con comerla, hay que exponernos al sol o utilizar colecalciferol en un suplemento. Y el mejor indicador de vitamina D es medir en sangre 25-hidroxivitamina D. Tómale foto y en cuanto puedas, vete a medir. Te firmo que de los casi 400 que estamos conectados, por lo menos 300 y cacho van a tener deficiencia. Se los firmo y si no, renuncio. Pero no es algo bueno, ¿eh? No es algo que lo diga con gusto, pero es alarmante. ¿Por qué? Porque no nos exponemos al sol. Otra vez, eso es muy importante. ¿Quiénes son las personas que tienen deficiencia? Pues los que no consumen suficiente vitamina D, aquellos que tienen exposición solar limitada, o sea, horarios laborales o ahora con cuarentena encerrados, falla renal para activarla y una absorción intestinal inadecuada. ¿Cuánto es lo óptimo que debes de tener en sangre? Tómale foto a esta diapositiva, es la más valiosa de la vitamina D. ¿Cuánto tengo que tener? Lo óptimo entre 40 y 70, ¿ok? En algunas literaturas encontrarás entre 50 y 80, bien, ponle 40-80. Entre 40 y 80 es lo óptimo, ¿de acuerdo? De 40 para abajo estás deficiente. O sea, el mínimo ya vimos que no es suficiente, es tu salario mínimo que no quieres estar ahí y lo de menos ya está peor, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te midas los niveles y veas que estás súper deficiente? Bueno, pues entonces acudir con alguien que te pueda apoyar a tener más colecalciferol para que puedas optimizar tus niveles. ¿Por qué? Porque no tener niveles óptimos implica más riesgo de obesidad, más riesgo de síndrome metabólico, diabetes, otras enfermedades cardiovasculares y crónico-degenerativas, inflama el tejido adiposo y eso tiene todavía más riesgo cardiovascular. Además, tiene mucho impacto negativo a nivel hepático y ojo, la vitamina D tiene efectos antiinflamatorios, antiproliferativos y antifibróticos, que esto quiere decir que su deficiencia promueve la inflamación, promueve el cáncer y promueve incluso la fibrosis hepática. Entonces, es importante que busques tener un buen nivel de vitamina D en sangre. ¿A quiénes debemos suplementar? Recién nacidos y lactantes con lactancia materna. Y por lo menos quiero que sepas que cuando los bebés nacen, se les pone un suplemento de vitamina D a todos, ¿ok? A todos los bebés y por eso también se recomiendan los bañitos de sol. Desafortunadamente te lo recomiendan de recién nacido y luego ya no te dicen nada. Deberíamos de tener baños de sol todos los días, ¿ok? Importante suplementar a los adultos mayores y sobre todo por el riesgo de fracturas que ya habíamos hablado, todas aquellas personas con poca exposición solar, o sea, todos, alta concentración de melanina, que son aquellas personas con piel muy oscura, personas que tengan enfermedades intestinales otra vez porque no se absorben adecuadamente y personas que tengan obesidad o cirugía bariátrica. Y bueno,
A esta diapo también tómale foto, ya sé que está en inglés, pero es una de mis diapos favoritas. Mira todos los efectos negativos que puedes tener si tienes menos de 50 de vitamina D en sangre. Entonces, lo más gacho es que te dé cáncer de colon cuando está muy baja, aguas con esos niveles por debajo de 20, pero con 30, que para colmo es el nivel que te recomiendan en los laboratorios en la Ciudad de México, bueno, en México, si vas al laboratorio te dicen con 30 está bien, mentalidad poquitera, ¿no? Ve todo lo que pasa con 30, más riesgo de osteoporosis, retardas la cicatrización de heridas, dolores musculares, dolores de espalda, dolores de articulaciones, más riesgo de depresión, más riesgo de diabetes, más riesgo de esquizofrenia, de migrañas, de enfermedades autoinmunes, de alergias, de preeclampsia y de inflamación. A ver, ¿cuánta gente conoces que ahora de sol a sol todo mundo tiene asma y todo mundo tiene rinitis alérgica? Y te dicen, es por la contaminación. Sí, pero pues tu cuerpo debería de saberse defender. ¿Qué tanto es por deficiencia de vitamina D? O antes, de repente escuchabas que alguien tenía lupus. Hoy todas las tías tienen o lupus o artritis o Sjögren o esclerodermia. O sea, ya todo el mundo tiene enfermedades autoinmunes. Ahora todo el mundo tiene depresión, que ahí sí, definitivo que hay un componente emocional importante, pero ¿qué tanto son también por deficiencia? O lumbalgia. ¿Cuánta gente no conoces que tiene dolor de las lumbares o dolor articular? ¿Y qué tal que es por deficiencia de vitamina D? Y todavía entre 30 y 50, que no es lo óptimo, hay el doble de riesgo para un ataque al corazón, hay más incidencia de presión alta y hay más riesgo de esclerosis múltiple. Entonces, niveles óptimos entre 50 y 80 nanogramos por mililitro. Asegúrate de que tu vitamina D esté ahí, la tuya y la de tus papás y la de tus abuelitos y la de las personas que quieras alrededor. ¿Por qué? Porque mantener estos niveles, además de optimizar todas las funciones que ya platicamos de la vitamina D, te va a ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de mama y de todos los cánceres sólidos y además enlentece o disminuye la velocidad de crecimiento en los pacientes que ya tienen cáncer. Y entonces, ¿cómo me suplemento? Tómale foto. Dependiendo de qué tan bajito tengas el nivel de vitamina D, a la derecha está cuántas unidades internacionales debes de tomar por día, diarias. Y cada 2 meses más o menos puedes revisar tus niveles a ver si ya van mejor y puedes ir haciendo los ajustes, ¿no? Y si estás tomando suplementos de vitamina D, tienes que asegurar un adecuado consumo de calcio y magnesio para poder mantener un equilibrio óptimo. Así que, pues espero haberles despertado por lo menos un poquito de curiosidad para querer saber más acerca de esto y de preocuparse un poco más acerca de cómo está su calcio, cómo está su magnesio, cómo está su vitamina D. Y espero haber podido también transmitirles la importancia de invertir en una buena nutrición para no tener que gastar enfermedad. Agradezco infinito su atención, que se hayan conectado, espero que lo hayan disfrutado. Y les mando un abrazo y muchas bendiciones para que tengan una excelente noche. Gracias.